Tal vez el versículo más conocido de la Biblia sea el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16. Todo lector de la Biblia probablemente lo conoce de memoria, y creo que recientemente mencionábamos algo de eso cuando estábamos leyendo algunos versículos de este Evangelio de San Juan, pero no está de más volver a recordar lo que dice ese pasaje, porque el pasaje algunos lo han llamado una síntesis de toda la palabra de Dios, o por lo menos una síntesis, o sea, un resumen de todo el Evangelio. Y es cierto, ese solo versículo contiene un resumen de lo que es el Evangelio. Capítulo 3, versículo 16 de San Juan dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En otras palabras, el propósito por el cual vino Jesús al mundo fue para impartirnos la vida eterna. Ahora, dice la Biblia que los hombres están muertos en sus delitos y pecados. Es decir, el ser humano, aunque vive biológicamente, vive en este mundo, en esta existencia material, física, sin embargo está muerto espiritualmente, muerto, dice la Biblia, otra vez en sus delitos y pecados. Y la cuestión es que la palabra de Dios nos dice que todo hombre es pecador, es decir, no hay un solo hombre que no haya pecado. Y el pecado es una violación de la palabra de Dios, el pecado es una transgresión de la voluntad de Dios, el pecado es un acto de desobediencia a Dios y a su palabra. Y cuando nosotros muy temprano en nuestra experiencia humana pecamos, nos apartamos de Dios, hay una ruptura entre nosotros y Dios. Y esa ruptura, esa ruptura personal no puede ser resuelta de ninguna manera con nuestras obras, ni con nuestras buenas intenciones, ni con nuestra religiosidad, ni con nuestros ritos humanos. No puede ser resuelta de ninguna manera. Por eso Dios envió a su Hijo al mundo. Dios envió a Jesucristo, el Hijo de Dios, o como bien podemos decir, Dios el Hijo. Dios se hizo hombre para encarnar nuestra humanidad y morir por nosotros en la cruz del Calvario, ofreciendo el sacrificio suficiente y eficiente para perdonar nuestros pecados e impartirnos la vida de Dios, la vida del Eterno, la vida de Dios, la vida eterna. Así que la razón por la cual Jesucristo vino al mundo fue para darnos a nosotros vida eterna, para que nosotros recibamos vida eterna. Y la causa de ese advenimiento, de esa visitación de Dios, es el amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo. Dios nos ama de una manera que nosotros no podemos comprender, de una manera infinita. Dios nos ama de una forma que nosotros no podemos aquilatar totalmente, pero es la verdad. Dios ama a los seres humanos, Dios ama a los hombres, dice la palabra de Dios. En la carta del apóstol San Pablo a los Romanos: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y quiero argumentar aquí que algunos dicen, bueno, Dios ama a algunos, es decir, Dios ama a los hombres que se arrepienten, porque Dios nos ama a los hombres por sus pecados. Sin embargo, eso contradice la palabra de Dios. Recuerde que la Biblia dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y cuando Pablo dice eso, lo dice en los versículos anteriores diciendo que cualquiera moriría por un justo, por un bueno. Pero entonces dice Pablo: pero Dios muestra su amor en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Sería una contradicción, sería una negación del Evangelio decir que Dios no ama al pecador, porque la Biblia lo dice claramente. Dios ama al pecador, y por eso Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Negar el amor de Dios por el ser humano pecador sería negar la buena noticia, negar el Evangelio. Y hay algunos que, llevando al extremo ciertas doctrinas de la Biblia, niegan el amor de Dios hacia el pecador. Decir eso es negar el Evangelio
de Jesucristo. De tal manera amó Dios al mundo, a los seres humanos, a los hombres y mujeres pecadores. Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y el propósito de su muerte es comprar para nosotros, adquirir para nosotros la vida eterna, la salvación, la vida de Dios. Sin embargo, esa vida no puede ser obtenida, no puede ser recibida, a menos que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados y creamos en Jesucristo como Salvador personal, como Señor y Salvador personal. Es necesario que el ser humano reconozca que es pecador delante de Dios, confiese su pecado delante de Dios y por lo tanto, arrepintiéndose de corazón, crea que el sacrificio hecho por Cristo en la cruz del Calvario es suficiente y eficiente para perdonar y para salvar. Se requiere pues ese movimiento del alma, por así decirlo, ese movimiento del corazón en un acto de arrepentimiento y reconocimiento de que usted no puede salvarse a usted mismo y que por lo tanto Cristo vino al mundo para que usted pueda ser salvo, porque Dios te ama tanto que dio a su Hijo por ti para que tú puedas recibir el regalo de la vida eterna. Pero ese regalo hay que recibirlo de la misma forma que cuando alguien te trae un regalo, tú tienes que extender la mano para recibirlo. Usted tiene que extender la mano para tomar el regalo y la extiende cuando reconoce que es un pecador o pecadora, reconoce que no puede salvarse a sí mismo, se arrepiente de su pecado, de haberse alejado de Dios, de haberse apartado de Dios, y entonces pone su fe en Cristo, reconociendo que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo para que tengamos vida eterna, reconociendo que solo Cristo puede salvarte y pidiéndole de corazón allí donde tú estás, con las palabras más sinceras y sencillas: Señor, perdóname de mis pecados. Señor, sálvame, yo te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Cuando tú crees de corazón en esto, en este Señor y Salvador, entonces tú eres salvo y se cumple la promesa de Dios de que todo aquel que en Él creyere tendrá la vida eterna, la vida de Dios, la salvación de Dios. Permita al Señor que en el día de hoy eso sea lo que tú hagas. Creer en Jesucristo para ser salvo. Pedir a Cristo que entre en tu corazón, te dé el regalo de la vida eterna y permita que tú seas un hombre o una mujer transformado por Dios, un hombre o una mujer salvo por la gracia de Dios. Que así sea, que Dios te bendiga. Te hablo el pastor Freddy Noble, pastor de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Manhattan. Dios te bendiga.